En esta clase vamos a hablar de las causas de edema y qué es el edema, pero para hablar de ello tenemos que tener bien claro las fuerzas de Starling. Vamos a hacer un breve repaso. Quedamos que la presión hidrostática capilar es el agua que está dentro del vaso sanguíneo. Normalmente esta es una fuerza que como que se quiere salir porque está por adentro del vaso sanguíneo haciendo una presión sobre las paredes. Es la presión hidrostática capilar. La que sigue la presión oncótica intersticial. Acuérdate que oncótico siempre se refiere a proteínas y como dice oncótico intersticial, son las proteínas del intersticio. Acuérdate que siempre lo normal es que sea cero, ¿sí? Una persona sana no tiene proteínas ahí en el intersticio. Así que la oncótica intersticial por lo general es de cero porque nunca debe haber proteínas ahí. Las siguientes es la presión oncótica capilar. Son las proteínas que están adentro del vaso sanguíneo y esta es súper importante ya que las proteínas lo que hacen es actuar como osmolaridad aquí adentro del vaso sanguíneo y esto es importante porque ayudan a jalar agua o a mantener agua en el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Eso es lo fundamental de las proteínas, ayudan a mantener el agua adentro de los vasos sanguíneos. Y la última es la presión hidrostática intersticial. Acuérdate que hidrostática es agua y si se llama intersticial, pues es el agua que está en el intersticio. Normalmente, pues sí debe de haber agua en el intersticio y esta es una fuerza que está por afuera de los capilares, ¿ok? Anda haciendo fuerza desde afuera. Y bien, entonces, ya que las ubicamos, vamos a hablar de qué es el edema, causas de edema. Vamos a verlo. Tenemos que edema es aumento de tamaño en un tejido, ¿sí? Aumento de tamaño en un tejido y sobre todo es a expensas del líquido que está acumulado, ¿sí? Todo hinchazón que tú veas así, edema que tú veas, es líquido acumulado. Por lo general, la causa de esto es la alteración de una de las fuerzas de Starling. Puede ser la oncótica capilar, la hidrostática intersticial, la hidrostática capilar. Entonces, vamos a ver qué tipos de edema hay y cuáles son las causas. Pero mira, déjame te enseño una imagen. Estas son unas imágenes de edema. Aquí tenemos un edema periorbitario, o sea, está alrededor aquí de la órbita. Sobre todo es un edema aquí en los párpados, ¿sí? En la imagen inferior tenemos un edema en una extremidad inferior. Esta se ve edematizada o hinchada. Y recuerda, esto es debido a pura acumulación de líquido y se debe por alteración en las fuerzas de Starling. Y aquí hay otra imagen de un edema. Son unos niños aquí en estado de desnutrición, lo veremos ahorita, pero a ellos se les hace un edema así en el abdomen. Eso es puro líquido que traen ahí acumulado, ahorita veremos por qué. Entonces, edema es acumulación de líquido por alguna fuerza de Starling que esté alterada. Vamos a entrarnos entonces. Ok, edemas que estamos por empezar. Miren, edemas por disminución de la presión oncótica capilar. ¿Qué quiere decir disminución de la presión oncótica capilar? Quiere decir que el cuerpo no tiene proteínas dentro de los capilares, ¿sí? No tiene proteínas en el sistema circulatorio, ¿ok? Entonces, el que no haya proteínas en el sistema circulatorio provoca edema. Piénsalo.
Piénsalo, piénsalo, analízalo. Si no hay proteínas en los vasos sanguíneos, ¿por qué crees que hay edema? Piénsalo, te doy un momentito. Es que recuerda que las proteínas ayudan a mantener al líquido en el interior de los vasos sanguíneos. Entonces, si ya no tienes proteínas en los vasos sanguíneos, ya no tienes una manera de retener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Mira esta imagen, mira, te la voy a poner aquí. Prote. Las proteínas adentro del vaso sanguíneo lo que hacen es ayudan a mantener al agua en el interior de los vasos sanguíneos. Ujú. Entonces, ve lo siguiente. Cuando una persona tiene disminuida la cantidad de proteínas, ya no tiene proteínas aquí en los capilares y pues le baja la osmolaridad aquí en los vasos sanguíneos y ya no hay esta fuerza para arrastrar agua aquí al interior, ¿sí? Ya no hay esta fuerza de que el agua se meta al interior de los vasos sanguíneos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El agua se empieza a quedar afuera, el agua se empieza a quedar aquí tal cual afuera y pues hincha el tejido, ¿sí? Por ahí te hincha el abdomen, te hincha las piernas, las extremidades inferiores, te empieza a hinchar, ¿no? Te empieza a edematizar. Y ok, así que esa es la razón fisiológica de por qué cuando disminuyen las proteínas da un edema. Ahora, causas de que disminuyen las proteínas en el organismo. Bueno, las causas son cirrosis, desnutrición, proteinuria. Vamos a ver cada una detalladamente. Primero acuérdate que el hígado es el órgano que se encarga de sintetizar las proteínas, ¿verdad? Pues imagínate que alguien tiene cirrosis. Cirrosis es que el hígado no sirva porque está fibrótico, tiene cicatrices. Entonces, a las personas que tienen cirrosis no les sirve su hígado, así que tienen disminuidas las proteínas porque no las producen, ¿sí? No las producen. Entonces el paciente empieza con datos de edema. Se les hincha así el abdomen, se le pueden hinchar las piernas, los brazos, la cara, todo, ¿sí? Por ahí apúntale. La cirrosis disminuye la producción de proteínas. Eso está fácil. A ver, otro ejemplo, desnutrición. Pues bueno, la desnutrición prácticamente pues es no comer adecuadamente, ¿verdad? Pero a niveles extremos. Y pues si una persona no come, pues no está consumiendo proteínas, ¿sí? No consume prote. Si no comes, no estás consumiendo proteínas, así que pues tu cuerpo no va a tener proteínas disponibles, entonces les baja la presión oncótica capilar y pues empiezan a hacer el edema. Y es por eso que las personas que están desnutridas se les hace una pancita así como que muy hinchada, pero es edema. Es pura acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿sí? En todo esto del peritoneo y así. No se sabe por qué el abdomen es lo primero que se les edematiza. No se sabe por qué es lo primero que se hincha, pero pues se cree porque en la cavidad abdominal, pues de por sí ya hay líquidos, ¿no? Todo el líquido peritoneal, todo ahí intestinal, entonces si el paciente empieza a acumular líquidos, ok, pues se ve muy evidente en el abdomen. Ujú. Y por último, puede ser proteinuria.
¿A qué te suena? Protein, uria. Esto es orinar proteínas. Esto pasa mucho en las enfermedades renales. ¿Sí? Hay pacientes que tienen enfermo su riñón, ya sea que por diabetes, ya sea que por presión alta, así se empieza a lastimar el riñón y resulta que el riñón empieza a tirar las proteínas por la orina. Ajá. Se lastima el riñón y pum, empieza a tirar las proteínas, como que ya no las puede reabsorber. Y total, empieza a perder proteínas la persona y pues les disminuye la presión oncótica capilar. Así que por eso estos pacientes van a tener un edema. Ujú. Repito, cuando alguien se enferma del riñón, el riñoncito empieza a tirar las proteínas por la pipí y se van las proteínas de tu cuerpo. Se te baja la oncótica capilar y pues te da el edema. Ujú. Por eso yo espero que no, pero no sé si alguien tiene algún familiar con enfermedad renal o con enfermedad del hígado y están muy edematizados. Es por esto, esta es la causa. Y bien, entonces, sin duda es de lo que más te pueden llegar a preguntar de aquí de los edemas. Ujú. Eh, por ahí me comentaron en el chat que si en la diabetes también pasaba esto. Y sí, nada más por encimita les comento. Cuando alguien tiene diabetes, las proteínas no se procesan bien. ¿Sí? Las proteínas no se absorben bien. Entonces tienen las proteínas bajas y empiezan con el edema. Estos pacientes diabéticos. Les hinchan las piernas, se les hinchan los muslos. ¿Sí? Pero sí. Voy a dejar aquí un momentito para por si hay dudas. Y si no hay dudas, vayan leyendo esta diapositiva. Bien, ahora tenemos edemas, pero por aumento de la presión hidrostática capilar. Primero, a ver, ubiquémonos. ¿Cuál es la presión hidrostática capilar? Así es el líquido que está en el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Hidrostática capilar, o sea, es el líquido que está entre los vasos sanguíneos o capilares. Bueno, pues resulta que un aumento de esta fuerza o un aumento de esta presión te puede dar edema. Es que nada más imagínatelo. Quiero que veas aquí el dibujito. Imagínate que hay bastante líquido, así como lo estoy dibujando en la imagen. Imagínate que hay demasiado líquido en los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento donde el líquido se va a salir. ¿Sí? Va a haber un momento donde ya no va a poder más y el líquido se va a empezar a salir. Y entonces, pues se va a empezar a formar un edema. El agua va a estar ahí en el tejido ahí conectivo, ¿verdad? Entonces, repito, si hay mucha hidrostática en el capilar, hay un momento donde ya no cabe y se empieza a salir hacia el tejido y pues te da edema. Igual, vamos a ver cosas bien interesantes, miren. De hecho, esta clase me gusta porque es de las primeras cosas clínicas que estamos viendo. Ya, como que ya quedó atrás puros cálculos y fórmulas. Entonces, fíjense, vamos a ver cosas clínicas. Bueno, eh, aumento de la presión hidrostática capilar. Lean aquí. Son situaciones en donde se acumula la sangre en el interior de los vasos sanguíneos.
Ok. Siempre que se acumule sangre en el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y llega el punto en donde se empieza a filtrar y a salir el líquido hacia el espacio intersticial, ¿ok? Exacto. Vamos a hablar de eso, de la insuficiencia cardíaca. Entonces ya quedamos. Cuando se acumule la sangre en el interior de los vasos sanguíneos, va a llegar el punto donde se va a filtrar y se va a pasar al espacio intersticial y pues ya te da el edema como tal, ¿sí? Es siempre que haya como que una acumulación o un estancamiento de sangre. Aquí te puse unos ejemplos. Mira, léelos. Tenemos edemas por insuficiencias cardíacas, edemas por estar de pie o estar acostado, edema por obstrucciones venosas. Aquí entran todas estas, pero mira, te voy a poner una imagen bien padre. Aquí. Eh, Insuficiencia cardíaca. Esto significa que el corazón no bombea, ¿sí? Insuficiencia cardíaca quiere decir que el corazón ya está débil y el corazón no bombea. Entonces, ¿qué ocurre si el corazón no bombea, la sangre se empieza a quedar estancada, ¿sí? Mira el dibujito que estoy haciendo. Si el corazón ya no bombea, se estanca la sangre en los ventrículos, se estanca la sangre en las aurículas, se estanca la sangre en la vena cava inferior, vena cava superior, todo está muy, 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 muy estancado, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Un aumento de la presión hidrostática capilar. O sea, los vasos sanguíneos están estancados, ¿sí? Va a llegar un momento donde es tanto el estancamiento que se va a empezar a salir el líquido de los vasos sanguíneos. Y ese líquido te va a hacer el edema, los tejidos. Ujú. Lo mismo, pero sí se entendió ahí, chicos, de que se estanca la sangre en el sistema circulatorio, llega un momento donde ya no puede más y se empieza a filtrar la sangre hacia el intersticio y te da el edema. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Dice aquí, las obstrucciones venosas también entran aquí. A ver, vamos a ver. Ahí hay un dibujo de unas piernas y tú sabes que las venas, pues normalmente llevan la sangre para arriba, ¿no? La llevan, pues, de regreso a tu corazón, ¿sí? Ahora, imagínate que hay una obstrucción. Una obstrucción es como un taponamiento, algún coagulito, algún trombo, en fin, imagínate que se obstruyó. ¿Qué va a pasar? La sangre que iba para arriba, ahí va a topar, ¿sí? La sangre ya no puede cruzar por ahí. Y hay cuenta que la sangre se queda estancada en las venas, ¿sí? Se queda súper, súper estancada en las venas. Y ahí lo tienes, un aumento de la hidrostática capilar, porque está viendo un estancamiento, ¿sí? Va a llegar el momento donde ya no se puede más ese vaso sanguíneo y se va a empezar a filtrar el líquido y pues te va a dar edema, ya que se va a acumular el líquido ahí en el tejido, ¿sí? Todo ese líquido se va a salir aquí y va a estar bien hinchadota la piel, ¿ok?
Entonces, re- así quedó. Respondiendo unas duditas que veo ahí en el chat, me ponen que si la insuficiencia cardíaca es algo como esto, sí, porque se está quedando estancada la sangre en el sistema circulatorio. Así es. Y también me ponen que si esto puede ser como que también en las varices, sí, totalmente. Acuérdense que en las varices las válvulas venosas ya no sirven. Y entonces se empieza a quedar estancada toda la sangre en las venas, ¿sí? Y va a llegar el momento donde se empieza a filtrar. Y por eso las personas con varices tienen mucha hinchazón o mucho edema, ¿ok? Listo. Vayan viendo más de la diapositiva. Vayan terminando de leer. Y lo mismo pasa, chicos, pues cuando estás de tiempo, cuando estás parado durante mucho tiempo. Bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, yo creo que no, están jóvenes todavía. Pero cuando una persona está parada durante mucho tiempo, a esa persona se le hinchan las piernas. La razón es que por efecto de la gravedad, ya ves que todo tiende a caer, ¿no? Hacia el suelo. Entonces, por efecto de la gravedad, toda la sangre eh, se tipo cae, ajá, toda la sangre se va a las extremidades inferiores. Entonces, si tú duras mucho tiempo así parado, llega un momento donde toda esa sangre estancada en tus venas se va a empezar a filtrar, se va a empezar a salir de tus vasos sanguíneos y te va a dar un edema. ¿Mm? Y por eso terminas bien edematoso después de haber estado parado mucho tiempo. O quizá a veces no se ve el edema, pero hay dolor. Si les ha pasado que duras mucho tiempo parado y hay dolor, ¿ok? Y listo. Entonces, este fue. Y el último. Hay edemas también por hipertensión arterial, o sea, un aumento de la presión. Ah, a ver, sé que todavía no nos metemos en presión arterial y así, pero lo normal de la presión es 120/80. Quizá por TP al menos si lo han escuchado. Pues bueno, cuando alguien tiene hipertensión es que la presión está elevada, está a más de 140/90. Ujú. Pues déjate platico. Cuando alguien tiene hipertensión, por lo general, es porque los vasos sanguíneos están muy apretados, ¿sí? Mira la imagen. Los vasos sanguíneos están muy apretados cuando alguien tiene la presión alta. Quizá porque fumó, quizá porque no hace ejercicio, es sedentario, en fin, los vasos sanguíneos de estas personas están muy apretadas. ¿Qué dijimos el día de ayer? Ah, no, la clase anterior. Si tienes bien apretados los vasos sanguíneos, quedamos que aumenta la hidrostática capilar, ¿verdad? Por ahí lo vimos. Dijimos, si están muy apretados los vasos, está muy apretada la sangre adentro. O sea, está aumentada la hidrostática capilar, ¿sí? Y va a llegar un momento donde se empieza a filtrar la sangre o líquido y se empieza a salir el líquido aquí hacia los tejidos y dan
edemas, ¿sí? Repito, no te preocupes. Cuando alguien tiene la hipertensión, quiere, o bueno, sobre todo es porque sus vasos están apretados. Como están apretados, se aumenta la hidrostática capilar, o sea, está apretada la sangre adentro, y pues llega un punto donde se sale, y pues te da el edema. Ujú. Así que si a ti en tu examen te ponen, oye, paciente con hipertensión arterial, ¿cuál fue la causa del edema? El nombre de esta diapositiva. Aumentó la presión hidrostática capilar. ¿Sí? Eso fue lo que causó el edema. Y sí, sí pasa muy común. A esas personas con hipertensión arterial les da edema en la retina, edema en el cerebro, edema en los riñones. O sea, realmente sí les da de que mm, muchos. Ujú. Bien, voy a dejar ahí un momentito por si tienen dudas. Continuamos. Ahora vamos a ver edemas por aumento de la presión hidrostática intersticial, específicamente. A ver, vela leyendo. Ok, edemas por aumento de la presión hidrostática intersticial. Primero vámonos por partes. La presión hidrostática intersticial es el líquido que está en el espacio intersticial. Un aumento de ella te da edema. Pues sí, porque un aumento de ella prácticamente es que tienes mucho líquido en el espacio intersticial, o sea, en el tejido. O sea, esto evidentemente te da edema, ¿sí? Nada más, déjame te platico algo aquí. La causa de esto es una resección o una obstrucción de los vasos linfáticos. Apúntale, lo preguntan mucho. Resección u obstrucción de los vasos linfáticos te da un edema porque te aumenta la presión hidrostática intersticial. Vamos a ver por qué, miren. Mira este dibujito de aquí abajo. Míralo. Eso que estás viendo aquí es un capilar como tal, ¿sí? Es la unión de la arteria con el lado venoso. Esos son capilares. Y la unión de la arteria con la vena. Aquí en estos sitios se lleva a cabo el intercambio de nutrientes. Fíjense, la arteria le pasa los nutrientes aquí al tejido y se llevan los desechos por las venas. Aquí es un sitio como de intercambio, pues. Este es un sitio de intercambio así de nutrientes. Pues resulta que en este intercambio, fíjense, el agua que está aquí adentro de las arterias puede que se derrame un poquito,
Repito, el agua que está dentro de las arterias se puede derramar un poquito y se queda agua aquí en el espacio intersticial, ¿sí? Normalmente los vasos linfáticos absorben a esta agua. Esa es la función de los linfáticos. Los linfáticos absorben al líquido que pudiera que pudiera llegar a estar en exceso en el espacio intersticial, ¿sí? Eso hacen los linfáticos, absorben el líquido que esté en el espacio intersticial, ¿ok? Pues resulta que si hay una resección u obstrucción de los vasos linfáticos, pues ya no va a haber quien absorba este líquido. Así que este líquido se va a empezar a acumular. Tiene sentido, ¿no? Si están lastimados los linfáticos, ya no hay quien reabsorba esta agua que se derramó un poquito en el intercambio de nutrientes. Y pues se da cuenta que el agua se va a empezar a acumular, ¿sí? Y pues, ¿qué estás teniendo ahí? Aumento de la presión hidrostática intersticial, ¿sí? Esa directamente es la que se está aumentando, ¿ok? Entonces por ahí apúntale. Si reseccionas o obstruyes los linfáticos, se impide que se reabsorba el líquido intersticial, así que se empieza a acumular. Ese es un ejemplo súper típico. En anatomía, a veces nos decían mucho, nos decían, señora con cáncer de mama, le quitaron los linfáticos y luego te empiezan a decir, se le hizo un edema muy grande en el brazo, su brazo le duele mucho, está súper edematizado. Bueno, es por esto, al quitar los linfáticos, ya no hubo quien quitara el líquido del espacio intersticial. Sí. Y listo. Y pues bueno, hay más enfermedades que afectan a los linfáticos. Muy bien. Igual, doy unos segunditos por si alguien tiene dudas. Bien, continuamos. Y ahora pues un pequeño aquí tipo repasito. Las causas del edema. Disminución de la oncótica capilar es cuando se disminuyen las proteínas. Puede ser por una hepatopatía. O sea, hepatopatía es una enfermedad hepática, ¿sí? Cirrosis, proteinuria renal, desnutrición. Edemas por aumento de la presión hidrostática capilar. Ah, ok. Esto es cuando se estanca de líquido los vasos sanguíneos. Ejemplos, insuficiencias cardíacas, porque se estanca la sangre, obstrucción venosa, porque se estanca la sangre, hipertensión arterial, porque quedamos que están bien apretados los vasos pues aumentaba la presión hidrostática capilar y te empezaba a hacer un edema. Ujú. La que sigue, el edema por aumento de la hidrostática intersticial es específicamente la obstrucción de los vasos linfáticos o resección de los vasos linfáticos. Ujú. Y bien, hay una última, vamos a verla a continuación. Es que esta última también es una causa de edema, pero no es porque esté afecta a una fuerza de Starling como tal. Vamos a verla. Vamos a ver de qué trata. Fíjate, aquí tengo unos pequeños anexos.
Pongan atención aquí porque la diapo que sigue va ligada a esta y esta sí te la pueden preguntar. Entonces miren acá. Hay algo que se llama coeficiente de filtración. Coeficiente de filtración. Esa es la permeabilidad de la membrana del endotelio para permitir el paso de agua o permitir el paso de solutos. Prácticamente, coeficiente de filtración es permeabilidad del endotelio. Por ejemplo, mira esto de aquí. Mira la imagen. Déjame dibujo algo. Por ejemplo, esto es permeabilidad, miren. Vámonos aquí abajo. Mira, cuando sí es permeable este coeficiente de filtración, o cuando sí hay permeabilidad, fíjate lo que pasa. Al endotelio, que este es el endotelio, ¿sí? Se le hacen tipo unos agujeritos, ¿sí? Permeabilidad es que se le hagan agujeritos. Entonces, el agua se puede empezar a salir por ahí, ¿sí? Porque pues son agujeritos. Entonces, ok. Y, por ejemplo, eso es permeable, que se hagan agujeritos y se salga el agua, se salgan los solutos, en fin, ¿no? Y aquí arriba te puse no permeable, ¿ok? Quiere decir que no hay así agujeritos y pues no se sale el líquido. Ujú. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Que seas no permeable y que el agua solamente permanezca en el interior de tu vaso sanguíneo. Ujú. Aquí. Entonces, ese es coeficiente de filtración. Es la permeabilidad del endotelio. Como ya te dije, lo normal, pues es que esté no permeable. ¿Sí? Esto es lo normal, que no tenga agujeritos, que el líquido siempre esté aquí adentro. Eso es lo normal. Ujú. Y entonces vamos a ver aquí la situación clínica. Es que tenemos edemas por aumento de la permeabilidad capilar. O sea, hace edemas porque se le hicieron agujeritos aquí al endotelio. ¿Sí? Cuando tú veas edema por aumento de la permeabilidad capilar, es como, ah, se le hicieron agujeritos aquí al endotelio. Esto es una causa de edema, porque pues se va a salir el líquido, ¿no? Se va a salir el líquido y ahí está, edema. Es una causa de edema. Entonces vamos a ver aquí el texto, mira, vamos a ver el texto. Aquí no está afectada una fuerza de Starling así como tal. Ajá. O sea, una fuerza de Starling no fue la que ocasionó el problema. Aquí el problema fue que se aumentó la permeabilidad capilar. O sea, este fue el problema. Aumento de la permeabilidad capilar. Porque ya sabes que esto va a hacer que la sangre que está en el interior se salga al intersticio y pues te va a dar el edema. El ejemplo típico de esto, y te lo pueden preguntar en tu examen, son
Los procesos alérgicos. Hay alergias a alimentos, ¿sí? Conocen ahí personas alérgicas que a la fresa, alérgicos al kiwi, alérgicos a camarón. Ujú. Entonces, hay personas que cuando comen cosas a las que son alérgicos se empiezan a hinchar, se empiezan a hematizar. Por ejemplo, mira esta imagen. Esta persona se le hincharon los labios, probablemente probó, masticó algo a lo que era alérgico, ¿no? Entonces, bien, hay alergias a alimentos, pero también hay alergias a insectos. Te puede picar una abeja y se hace un súper edema, o una hormiga y te hace súper edema. El punto es que aquí lo de examen es esto. Mira, los procesos alérgicos, chicos, aumentan la permeabilidad capilar, ¿sí? Los procesos alérgicos le hacen agujeritos al endotelio y entonces el agua se empieza a salir y pues te da el edema. Ujú. ¿Y cuál es la razón de esto? Está aquí abajo, léelo. Si no te lo preguntan ahorita esto, te lo van a preguntar en cualquier otra porción. Miren, en los procesos alérgicos se libera la histamina. Esta es una sustancia que es vasodilatadora y es aumentadora de la permeabilidad. O sea, la histamina es la que hace los agujeritos. Pregunta de examen. ¿Sí? La histamina es la que aumenta la permeabilidad. No se sabe bien con qué motivo lo hace, por qué lo hace o así, no se sabe. Pero sí se sabe que es ella. O sea, la histamina te aumenta la permeabilidad y es la que te da el edema. Pum. Entonces, muy sencillo. El proceso alérgico hace que liberes histamina. La histamina te le hace agujeritos a tu sistema circulatorio y se empieza a salir la sangre. Te da edema. ¿Sí? Eso fue un aumento de la permeabilidad capilar. Listo. Y pues bien, ya más adelante nos adentramos que eosinófilos, basófilos, tratamiento y todas esas cosas. Y ya esta que sigue ya es la última diapo. Aquí hay una situación especial. No, no se vayan a equivocar. Vayan leyendo esto mientras hago un dibujito. Váyanlo leyendo y a lo mejor se van a sacar de onda. Sí, ¿verdad? Te puede llegar a sacar de onda, pero ahorita vamos a explicar eso. Muy bien. Listo. Les digo que lean esto. A lo mejor alguien tiene duda ahorita, ¿no? Tú a lo mejor dices, ah, chis, eso lo vimos al revés el día de ayer. ¿Está mal esto o qué?
Bueno, no, no está mal. Esto es una situación especial, sobre todo por tipo histología. O sea, tenemos que acordarnos aquí de algo de histo. Mira, mira el dibujo. Fíjate el dibujo. Aquí está la arteria, lo rojo, y avienta ahí sus ramitas así arteriales y se pone en contacto con la vena o con el lado venoso, ¿sí? Bueno, lecho capilar es esto, mira. Lecho capilar es eso que encerré en color naranja. Es de que la unión de la arteria con la vena. Esto es lecho capilar. Ujú. Ese es el lecho. Y ahora, fíjate aquí arriba. Hay una estructura que se llama esfínter. Esfínter precapilar. Esos están ahí de color verde fosforescente. ¿Sí los ves? Aquí estoy señalando uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Sí, estos son los esfínteres precapilares. ¿Ok? Ahora sí, vamos a leer el texto. Dice, esfínter precapilar. Si están relajados o dilatados, va a provocar un mayor flujo de sangre al lecho capilar. Así que va a haber mayor presión hidrostática capilar en el lecho capilar. A ver, vete al dibujo. Vete aquí al dibujo, mira. Aquí están los esfínteres. Si tú los relajas o los dilatas, pues estarás de acuerdo que la sangre va a empezar a fluir, ¿verdad? Si tú los relajas o dilatas, la sangre va a empezar a fluir y pues mira lo que está pasando. Está llegando más líquido al lecho capilar, ¿ok? Entonces ahora ya tiene más sentido. Si el esfínter se relaja o se dilata, va a hacer que haya un mayor flujo de sangre hacia el lecho capilar y pues hay más líquido en el lecho capilar. Hay mayor presión hidrostática en el lecho capilar, ¿sí? Si a alguien le queda una duda, nos quedamos con todo gusto. Nada más, vamos a ver el caso contrario a manera de que pues hayas entendido. Ve leyendo este que está aquí abajo, velo leyendo. Dice aquí, si los esfínteres precapilares están contraídos o constreñidos, provocará un menor flujo de sangre al lecho capilar como tal. Así que pues habrá menor presión hidrostática capilar en el lecho capilar. A ver, vámonos al dibujo. Mira, si tú constriñes a los esfínteres, pues estarás de acuerdo que si están constriñidos, la sangre ya casi no va a poder llegar al lecho capilar, ¿verdad? Si constriñes a los esfínteres, ya casi no va a llegar la sangre al lecho capilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Está disminuida la presión hidrostática capilar del lecho capilar, porque tiene menos líquido el lecho capilar. Ujú. Entonces, ok, no creas que esto es contrario a lo que vimos el día de ayer y de que, oye, yo me lo había aprendido al revés.
Está bien lo que vimos ayer, nada más que aquí estamos como que siendo más específicos con la histología, ¿sí? De que si en la histología te preguntan, ¿cómo que si al esfínter precapilar lo dilatas o al esfínter precapilar lo constriñes? ¿Qué le va a pasar al lecho capilar? Ah, ok, esto ya está como que más clavadito de que a la histología, ¿no? ¿Cuál es el esfínter? ¿Cuál es el lecho? Y así. Y ya sabes, si te lo estoy platicando o explicando es porque ha venido y pues sí, lo he visto muchas veces, ¿ok? Así que sí, apréndete. Y con eso acabamos esta clase. Nada más por ahí puse unos anexos de que vienen unas fórmulas ahí de cómo interactúan las fuerzas de Starling. Dale una leidita. Y ahorita que regresamos a la clase, te platico algo de ellas. Pero realmente no son importantes, ¿sí? Son estas dos, pero bueno, yo igual se las pongo ahí, porque viene en el librito, pero nunca lo han preguntado. Entonces, vamos a dar el descanso y ahorita regresamos y te platico algo de estas fuerzas y ya continuamos con la siguiente clase. Bien, nos vemos ahorita.